Dice, oye, ¿qué dieta estás siguiendo? Que me dijiste el otro día que te pusiste a dieta. Y dice, estoy siguiendo la dieta del bosque. Dice, ¿y cuál es la dieta del bosque? Dice, comes como un salvaje. ¡Ay, señor! Lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a empezar con un chiste y con un chiste que empezamos, porque tenemos que tener en esta vida unas pequeñas píldoras que sean de alegría ante todo lo que nos viene. Se lo dedico este chiste a mi amigo Miguel Masa, que fue el que me lo contó. Y ya le dije yo, digo, pues cuando pueda te lo comento por la tele. Muy buena familia, ¿cómo estáis? Pues nada, bienvenido otra vez a Cuídate con Luis Hidalgo, como ya sabéis, ese espacio en el que me dejáis entrar en vuestras casas y hablar de nutrición y dietética, que es mi pasión ya, pues todos estos años que llevo trabajando. Agradecer como siempre a Mapeca Fibranet la confianza que deposita en mí ya en esta quinta temporada. Y como no, pues a mi Víctor, que lo tengo aquí a mi lado, que es mis manos y mis pies y el que lleva todo esto para adelante de Cuídate con Luis Hidalgo, porque sin él la verdad es que esto no saldría y de la forma que sale. Y bueno, pues agradecer como no a todos los que nos veis todas las santas semanas, todos los que me soportáis, y que agradezco muchísimo cuando me veis por la calle y me decís, oye Luis, que te veo por la tele. Y me encanta, porque eso hace que las 4 tonterías de las que hablamos todas las semanas, pues si yo siempre digo que si intentamos cambiar o mejorar el hábito de aunque sea una persona, pues en base a uno de los principios que se basa este tipo de carrera, ¿no?, de ámbito sanitario, que se llama Educación y Promoción de la Salud. Si conseguimos cambiar los hábitos de aunque sea una persona, pues habremos hecho un gran papel. Y bueno, antes de empezar, recordaros que podéis seguirme en redes sociales, bien vía Instagram, bien vía Facebook, y os dejo ahí mi teléfono, como siempre. Y si queréis pedirme cita, usad mejor la vía WhatsApp, porque aunque es cierto que recibo llamadas, pues cuando estoy en consulta o ahora aquí grabando tengo ahí ya un par de llamadas perdidas, y es cierto que no suelo contestar, pero si me enviáis un WhatsApp seguro que sí. Deciros que estoy en calle José López Guardiola, número 13, en Archena, desde 2003, ya 20 años, iba a decir 20 años largos, pero bueno, 20 años y poco, y con ganas de otros 20 años más. Muchas gracias a toda la gente que deposita su confianza en mí, pues para cambiar su hábito, mejorar alguna situación que requiera una intervención nutricional, bien patología o alguna enfermedad. Se me ocurren enfermedades intestinales obstructivas como un Crohn, intolerancia alimentaria. Ahora se está viendo mucho la intolerancia a la fructosa, distintos tipos de alergias. Por ejemplo, pues una muy conocida, la LTP. Hablaremos en esta temporada un poco pinceladas de un poco de ella y los cuidados alimentarios que podamos tener. De hecho, para cuando hablamos de, no es una intolerancia, una enfermedad autoinmune, de celiaquía, tuvimos aquí a la dietista nutricionista de la Asociación de Celíacos de Murcia, Inma Llopis. Y bueno, también patologías renales, y tuvimos a una miembro de mi colegio, a Cristina, que está deseando volver, porque nos quedó un programa y está deseando volver. Víctor, ya la tenemos confirmada. Oficialmente, Cristina, quedas comprometida. Y a Dios, casi un dedo acusador, ¿eh? y a Juan Antonio también, Andreu, que de hecho el otro día hablando con él, Juan Antonio es la tercera vez que viene, pero quiere venir. Le dije, dice, Luis, ya que había empezado a arrancar y se me ocurre un programa, digo, todavía no te he invitado, digo, pero que vamos, que encantadísimo de tenerlo aquí, que nos vendrá a hablar de nutrición deportiva y amén de otras disciplinas sanitarias, que como cuando vino Ángela también, que nos estuvo hablando de psicología, que van asociadas a la nutrición. También tuvimos a Nuria Pastor como ciencia de actividad física y deporte. Siempre intento ofertaros en variedad para que no aburráis ya en estos 5 años. Si echamos un poco la vista atrás, mira, hicimos recetas, un año hicimos recetas en casa, que terminamos, hicimos unos garbanzos crujientes, hicimos hasta unos polos, hicimos galletas, hicimos una paella, una falsa paella con trigo tierno, hicimos un programa de Navidad, hicimos un pavo que nos vino un pavo buenísimo. Que ahí nos pasó una cosa, os lo digo, nos pasó que cuando llevábamos con el pavo, es que es cosas del directo, me parece que no, pero llevábamos con el pavo, que nos creíamos media hora que estábamos de cháchara, Víctor, Damián y yo, me di cuenta que le había dado al horno
al ventilador, arriba y abajo, ¿no? El indicativo, pero no había dado a la temperatura. Y claro, no, es que claro, no olía nada, no, y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Que como ya sabéis que soy muy tonto, pues cosas que pasan. Dicen que el que cuece ya masa, todo le pasa. Y también tuvimos una sección que íbamos preguntando, que esa igual sí puede ser que algún programa pues podríamos recuperar si pillamos en la calle a nuestra unidad móvil de que haga alguna pregunta, si pudiera ser posible alguna vez. Y este año pues hemos empezado probando cosas, probé los grillos que me regaló mi Gómez de la Federación de Lucha, y tengo dos cosas que me gustaría que me dijerais a ver cuál podemos traer, porque no voy a decir lo que es, pero tengo una muy rara, y tengo una muy picante. Y no sé cuál traerme, Víctor. Sí, como Víctor la prueba conmigo, o si no la prueba, pues ya lo tengo comprometido ahora mismo, pues no lo sabe tampoco, o igual traemos las dos, no lo sé todavía. La picante, posiblemente traigamos la picante. La rara es que es muy rara. Y bueno, y nada, a ver, como la semana pasada, porque estábamos hablando con Víctor de cómo enfocábamos la temática de qué íbamos a hablar hoy, ¿no? La semana pasada, la semana pasada no, que fue puente, el programa que lanzamos hace un par de semanas hablábamos de cómo ponernos en solfa, de qué teníamos que hacer, cómo nos teníamos que preparar para empezar un proceso dietético. Habíamos perdido los hábitos y íbamos a ponernos ahora en solfa, ¿no? Es cierto que ya muchísima gente ha empezado su proceso dietético, pues si bien conmigo, yo siempre digo que conmigo no tiene que ser, ¿no? Hay otros muchos profesionales que se dedican a la nutrición y que funcionan tanto o mucho mejor que yo. Hay procesos dietéticos que se inician, ¿no?, con la base de una educación nutricional, pero son procesos en los que vamos aprendiendo, pero se pueden cometer cierto tipo de errores lógicos, tanto por parte del dietista como por parte del que está a tratamiento, ¿no? Entonces hoy quería explicar cómo podemos hacerlo bien, ¿no? Cómo podemos optimizar eso. Voy a explicar cómo hago yo una dieta a grandes rasgos, porque es un proceso muy tedioso, pero y voy a explicar también cómo los fallitos que se pueden llegar a tener por mi parte, obviamente, y también cómo podemos remediarlo, y también las preguntas o cambios que se pueden hacer en un proceso dietético ya dependiendo de la dieta. Por eso yo me baso en una dieta equilibrada, hipocalórica, pero por raciones, no por gramos. Cómo se pueden intentar modificar esos hábitos, cómo se puede hacer bien, ¿no? Entonces al programa de hoy lo hemos llamado era ponerse a dieta, vamos a hacerlo bien, ¿visto? Vamos a hacerlo fácil, muy bien, mejor que vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo fácil. Mira, cualquier proceso dietético que se hace, en el que tiene que haber un estudio previo, en el que tiene que haber una entrevista al paciente, en el que te tiene que explicar pues su situación, ¿no? Aparte de que tú luego midas, tú tienes que entender la situación de ese paciente. Porque ese paciente se ha puesto a dieta, en la que vamos a tratar hoy, vamos a hacerlo fácil, ponerse a dieta, siempre teniendo en cuenta que esa dieta es un régimen alimentario hipocalórico para unas personas que tengan un problema de sobrepeso u obesidad. Entonces, claro, tú tienes que explicar, o sea, a ti te tienen que explicar el paciente su situación, tú tienes que conocerlo, porque aquella persona que hace una dieta sin conocer al paciente, pues ya está cometiendo un primer error, ¿no? Aquella persona que ve al paciente un segundo, saca un papel, se lo da, y alimentos permitidos, desaconsejados, prohibidos, sin intentar entender a ese paciente, sin intentar entender esa dinámica, vale que en muchas circunstancias es cierto que se llega a una negociación, ¿no? Porque hay muchos pacientes que piden, ¿no? Obviamente, pues, quieren comer, y te dicen, pues, puedo comer de esto, puedo comer del otro, entonces tú, pues mira, intentas limitar el consumo de esto, intenta limitar el consumo de otro. Hay ciertos productos como dices, mira, pues esto intenta evitarlo, que por ejemplo como la bebida alcohólica, pero porque son un tóxico. Pero siempre se llega a una negociación, entonces hay que entender, un primer tip que tenemos que tener los dietistas nutricionistas es entender al paciente, ¿no? Tiene sobrepeso y obesidad, se entiende que el sobrepeso y obesidad es una enfermedad crónica, una enfermedad. Por favor, a la gente que hayáis visto que en el verano haya cogido peso, no decirle, te has puesto gordo, que eso, he cogido yo peso y me lo ha dicho la gente por la calle. Chacho, que la gente sabe que coge peso,
Mi respuesta es la siguiente. Cuando me dicen, oye, ¿te has puesto gordo? Digo, claro, me encanta que me digáis eso. Digo, porque como en mi casa yo no tengo espejo, yo no sé si cojo. El que coge peso lo sabe. Porque nos observamos, porque nos miramos. No hace falta que se lo digamos. Porque es una enfermedad, porque no es un insulto, porque no es algo que tú no hayas visto, que se te haya perdido. No, es una patología y la patología pues tiene un 70% de origen genético. Entonces, gente le resulta más fácil coger peso, gente le resulta más difícil, como ya explicamos en su momento, pero a la gente que coge peso o que aumenta su peso no hace falta estar diciéndoselo. Entonces, tenemos en cuenta al paciente y la circunstancia que tiene. ¿Por qué ha cogido peso? También se le pregunta por antecedentes dietéticos, porque a la hora de que tú le expliques a ese paciente cómo va a ir su tratamiento o en qué va a costar ese tratamiento, pues a lo mejor le tienes que matizar muchísimas más cosas porque no tiene experiencia haciendo dieta. También se explica que si coge a un, se le podría decir, a un virgen dietético, a alguien que no se ha puesto a dieta en su vida, suele ser muy fácil trabajar con él porque como que no conoce el proceso. Que nosotros conozcamos el proceso de régimen es como un arma de doble filo, y el arma de doble filo se basa en lo siguiente. A mí me ha pasado mucho con muchísima gente que cuando a lo mejor lo pone a régimen, una vez pierde peso, vuelve a coger ese peso y vuelve a venir a la consulta, la segunda vez que viene, no viene con la mente en blanco para intentar aprender como al principio, viene con cierto tipo de hábitos adquiridos, pero también viene con vicios adquiridos, ¿no? Mucha gente sabe que ha cogido peso pero no entiende bien cómo. Entonces cuando le vuelve a hacer la entrevista de los hábitos, pues ve que tiene o que se ha torcido un poco. Yo siempre digo que pongan la mente en blanco y que se pongan en circunstancias como cuando estábamos al principio, porque mucha gente puede hacer la dieta pero aparte pues decir, pues empieza la dieta, mucha gente empieza la dieta muy estricto, ¿no? Y se va perdiendo adherencia a medida que va pasando el proceso dietético, sobre todo si es largo, pues se ve más reiterante. A lo mejor te la hacen bien de lunes a sábado y domingo, puede ser que se tuerzan un poco, pero conforme va pasando el tiempo, pues a lo mejor arrastra. La gente que es de fin de semana, hay muchas formas en la dieta de pasarse, o la gente que es de picotear, a lo mejor ya ha empezado a picotear cuando ya está terminando el régimen, o que tú ya lo ves, ¿no? O ya no lleva un control tan estricto como al principio, porque es difícil. Entonces cuando vuelven otra vez, creen que están como al principio, pero están como al principio arrastrando estos vicios. Por eso digo que es un arma de doble filo, porque conoces, sabes los hábitos saludables, pero tú puede ser que arrastres algún hábito que no sea tan saludable y que ya lo hayas tú conceptualizado a que es bueno lo que estás haciendo, a que no es malo del todo. Entonces con esa persona es más difícil trabajar, porque lo más complicado en una dieta a la hora de interpretarlo es aquella persona que no es capaz de entender que en la dieta ha hecho cosas que sobrepasan las calorías que nosotros le vamos quitando. Y ahora os explicaré qué es esto, qué significa eso. Entonces, claro, nosotros conocemos a la persona, conocemos sus antecedentes, conocemos las dietas que ha hecho, porque también puede ser que esa persona venga arrastrada por otros conocimientos, ¿no? Que viene de una dieta hiperproteica, de una dieta Atkins, de una dieta disociada, y viene con falsos, como serían no falsos amigos, ¿no? Serían como unos falsos, como unas falsas ideas claras, ¿no? Por ejemplo, el arroz, no como arroz porque el arroz engorda, ¿no? Esa frase tan mítica, la pasta engorda, la patata engorda. Entonces, claro, tú le tienes que explicar lo que voy a explicar ahora, que es cómo funciona una dieta equilibrada. No se puede mezclar esto con esto. Puedo comer toda la cantidad de pollo que yo quiera porque el pollo no tiene calorías. O gente que viene con otros tipos de conocimiento, quizá otro tipo de objetivos como la ganancia de masa muscular, necesito comer mucha proteína, y entonces son arroz, pollo, pollo y arroz, pollo, pasta, salmón, pollo y arroz, y proteína, y polvo, y venga historias, ¿no? Entonces, claro, tienes que intentar saber el caso en el que te enfrentas y cómo tienes que abordarlo. Por eso digo que cada persona es un mundo. En el mundo de la dietética, cuando alguien viene a consulta y me dice, es que perdió poco, ¿no? Una semana.
Y entonces hay que decirle, oye, no es que comparado con quién, porque es que tú no te puedes comparar con nadie. Cada persona es un caso, cada persona es un mundo y todos los casos son distintos. Y en el caso de la entrevista principal es crucial que nosotros conozcamos tanto los hábitos como los antecedentes que tiene esa persona para intentar adecuar la dieta de la mejor manera posible. ¿Cómo lo hago yo en este caso? Pues primera entrevista, se le explican los hábitos, las experiencias que tienen con dietas, si ha trabajado con algún dietista nutricionista o no dietista nutricionista, porque esa es otra lacra que tenemos, ¿no? Las personas que no tienen la titulación que establece la consejería para poder realizar tratamientos dietéticos. Y tiene conocimientos de nutrición, pero no para tratar patología. Sí asesoramiento, pero no patología. ¿Qué tipo de dieta ha hecho? Si tienen algún ejemplo y me la pueden pasar mejor, por saber a qué nos estamos enfrentando y cómo podemos abordarlo. Primero, intentar entender a ese paciente. Una vez ya sabemos cómo ese paciente funciona, los antecedentes que tiene y demás, empieza la exploración física. En este caso, pues altura, pues, fechas de nacimiento para más o menos establecer un patrón etario a base de consumo calórico, y luego pues en mi caso, en otros casos pues tienen que hacer una antropometría con pliegue y demás. En mi caso tengo el bioimpedanciómetro estelatanita, que como ya visteis en la temporada de Mejorando tus hábitos, que era el directo que hacíamos con Damián y con Víctor, pues un peso que es segmental. Y cuando te pesas, pues te mide músculo, grasa de los distintos tipos de zonas. Entonces ya el análisis antropométrico me lo hace el peso directamente. Eso, un batallón que me ahorro, porque una antropometría es muy tediosa. Y en este caso eliminamos, en la bioimpedancia es un poquitín, un 0,1, 0,2% más específica, tampoco tanto. Pero es cierto que me quito el error humano y me salva un montón de tiempo en consulta. Y en base a eso, pues en la primera semana lo que hago es intentar explicarle el concepto de cantidad, de un concepto muy básico que voy modificando a la hora de que vamos trabajando con el régimen. De las dietas, pues puede ser que hagamos una dieta muy de hace muchos años. No digo que sea mala la dieta, que era la dieta por gramos. 125 gramos de arroz. Yo me da cuenta que ese tipo de dietas son inviables cuando tenemos familia. Entonces, cuando tenemos familia y tenemos que cocinar para todos, cocinarse aparte, como para mí, yo digo que no es la mejor forma de trabajar, como para mí sería algo complicado, a no ser que viva solo. Lo que hago es intentar adecuarlo a una dieta convencional de casa. Entonces se pueden hacer las dietas por intercambio, las dietas por raciones, explicándole un poco. Pues existen platos, modelos de platos o cantidades que se pueden dar por cacerolas, por cucharadas, y explicarle un poco a producto final cómo funciona, porque con eso, explicándole lo que son 100 gramos, lo que son 150 gramos, más o menos, para que vayan entendiendo los pacientes qué cantidades se tienen que ir acogiendo, ¿no? Algo un poco etéreo, pero efectivo, porque si el paciente tiene claro lo que son 100 gramos, pero lo ve en un tamaño, pues ya lo tenemos más fácil, ya no tengo que decir pésalo. Que son 110, pues me va a dar igual. Me va a dar igual hacer una dieta de 1650 que de 1590. Si me paso en 50-60 calorías o me faltan 50 o 60 calorías, me da igual. Porque en realidad lo que yo quiero es que el paciente entienda que tiene que recortar la cantidad en el caso de que tenga sobrepeso y obesidad, que ese recorte tiene que ser progresivo y que dependiendo de la efectividad que haga teniendo el proceso dietético, le va a funcionar mejor o peor. Eso por un lado, y eso es súper importante. Pero luego aparte está la hora en la que se confecciona un menú, ¿no? Yo hago la exploración física, pregunto los hábitos que tiene de ejercicio físico, y de ahí se saca un cálculo. Sería el presupuesto, ¿no? Tú consumes 2000 calorías. Entonces yo digo, venga, vale. Tú consumes 2000 calorías, tienes 25 años, te puedo quitar 500 calorías perfectamente al día. Tu gasto total, 2.500 calorías, pues te voy a poner una dieta rima 2.000 calorías, que son 1.960 o que son 2.000 dentro del marco de una dieta equilibrada. Entonces tú acoges con una serie de recetas, con una serie de disposiciones que intentas amoldarlas a las situaciones que esa persona tiene en casa. Si esa persona en casa una vez a la semana come arroz, una vez a la semana come pasta, una vez a la semana o 2 veces a la semana come guisos, si una vez o 2 veces a la semana come legumbres, pues lo dejas así, intentando tocar las legumbres.
¿Por qué? Pues porque yo quiero que esa persona aprenda a recortarse, pero sin que tenga que comer aparte. Intentando disfrutar de la comida. Si cada comida es una discusión, cada comida es un enfado, al final no disfrutamos de la comida, la relación con la comida no es buena y cuando nos ponemos a dieta para intentar, para que poder llegar al final o tener la adherencia suficiente, tenemos que aprender, tanto los profesionales como la gente que se pone a dieta, que seguimos disfrutando de nuestra alimentación, limitando un poco el consumo de cierto tipo de productos. Entonces, hacemos eso y pues hacemos un menú, yo hago un menú guía en el que, pues como digo, venga, pues tus hábitos son estos, pues yo pues, miércoles arroz y pollo, pues comida, ¿no? No, Luis, es que el miércoles mi madre hace lentejas, pues tienes lentejas el viernes, coge las lentejas, las pones el miércoles. Primera pregunta que puede hacer la gente, ¿pero tengo que cambiar el día entero? Bien, yo siempre recomiendo, si es más fácil, sí, digo, pero si te voy a ver una vez a la semana, pues si tú tienes bien en cuenta, puedes cambiar, se pueden cambiar perfectamente la comida y dejar la cena, o cambiar la comida y cambiar también la cena. Pero claro, eso, el hándicap de eso es que puede ser que hagas la comida, creas que la has cambiado, no le pongas, pero bueno, existen los tickets que tú pones, tickets cambio por, que se puede dibujar perfectamente encima del papel. Otra pregunta que me pueden hacer, pues mira, no tengo acelga ahora mismo, pero, y entonces claro, aquí es donde empiezan los conceptos, ¿no? Una de las cosas que tenemos claras nosotros es un buen balance vitamínico, un buen balance mineral, un buen análisis de micronutrientes a la hora de hacer un menú. Entonces una cosa es que yo te ponga unas acelgas, ¿no? Y digamos, mira, pues tengo lechuga, ¿no? Que es prima hermana. Son cambios lógicos que se pueden hacer en una dieta. Pues vale, no habría problema, pero el problema es cuando... Digo, hacer una dieta, aunque la se hagan por intercambio, es un proceso tedioso, aunque sea una guía, un proceso tedioso, es difícil, tienes que cuadrar muchísimas cosas y todas tienen que entrar dentro de una armonía. Si te pasa en 100 calorías, en 50, en 100 no, te pasa en 50, 60 calorías, me da igual. Pero y el control de los micronutrientes, si en un día te falta un poquito de una cosa y otro día te sobra, pues vale, muy poquita cantidad se puede llegar a sopesar, pero es complicado. Entonces, claro, hacer cierto tipo de cambios lógicos se entienden, el problema es cuando cambias todo. Cambias todos los micronutrientes, los cambias por ensalada. Primero, ¿qué haces cuando cambias todo el régimen que te han dado? ¿No? Que el régimen es una guía, pero todos los cambios que tú haces porque tú los crees convenientes sin consultarlos con tu dietista, que ya esa dieta ya va incompleta. Esa dieta ya tiene cierto tipo de déficit. Y cuando algo tiene déficit en vitaminas y minerales, ¿qué pasa? Que en la absorción de nutrientes, en la formación de masa muscular y en la pérdida de grasa se empieza a ver afectado. Entonces el dietista pues ya no tiene esa pérdida de peso que él esperaba. Entonces, claro, es mejor, ¿qué es mejor? Primero, que el dietista deje claro que aunque existen cambios lógicos, los cambios los expliquemos bien, y que el que lo recibe no, puede ser que cambie un día el arroz de lado, si no tienes arroz y pollo, que es carne blanca, pero tienes conejo, pues mira, cómete el arroz y conejo, hijo, que es una carne blanca por una carne blanca. O pescado blanco por pescado blanco. Mucha gente, yo a lo mejor cuando a la gente me dice, mira, no como mucha carne, como mucho pescado, pero yo le pongo pues 2 noches de pescado blanco, otras 2 noches de pescado azul, pero ellos llegan, por ejemplo, y todas las noches comen pescado azul. Y el salmón, porque el salmón apenas tienes calorías, te dicen, ¿lo puedo cambiar por el lenguado? Entonces, claro, tú tienes que tener un balance de omega 3, de omega, etcétera, ¿no? Pero si tú me estás cambiando un pescado blanco, que son unas 70-80 calorías que pueda tener el lenguado, por unas 100 y pico largas que tiene el salmón, si tú me cambias 2 noches o 3 noches de pescado blanco por pescado azul a cantidades, pues ya empieza a ser significativo. Si encima luego llega el fin de semana y te pierdes por completo, pues claro, esa semana, no se dice nunca semanas perdidas, porque esto es un aprendizaje, pero es cierto que esa semana no esperes tener los resultados que el dietista igual te ha comunicado, o tú tienes en tu cabeza las expectativas que debería de tener el paciente a la hora de enfrentarse a una dieta hipocalórica, a la hora de enfrentarse a una restricción. No deben de ser, voy a perder esto por semana, voy a quitarme 1 kilo, voy a quitarme 1,2 kilos, porque eso no se puede controlar, amigos.
Un ejemplo es que yo me beba la noche de antes 2 vasos de agua y no active la circulación, no orine, y al día siguiente no haya orinado, vaya a pesarme y ya tiene medio litro de más. Entonces, el peso total, voy a quitarme estos kilos, no es significativo de un éxito en una dieta. Entonces tú a lo mejor llegas, no tienes ese éxito y empiezas a recortarte de más. Ese es otro error que se suele cometer. Te quitas de más porque quieres perder ese peso en ese tiempo. Pero es que si haces eso, ya te estás provocando tú un déficit en la dieta. Entonces, claro, no es ninguna tontería, no es ninguna tontería. Por eso el menú es una guía, pero intentaremos siempre consultar con el dietista, al igual que el dietista siempre intentará explicar los cambios que se pueden hacer en el menú, el por qué se pueden hacer unos cambios, por qué es más aconsejable hacer unos cambios y otros cambios son más desaconsejables, el por qué el orden de los días tiene una lógica o tiene otra, dependiendo ya luego si hay otro tipo de patologías, por el tema fibra, por el tema vitamina. Hay que explicar porque estamos aprendiendo y aquí de lo que se basa es de mejorar tu hábito, de hacerlo lo más fácil posible, porque, a ver, yo no sé cómo funcionan mis compañeros, pero a mí lo que me interesa es que cuando alguien termine de hacer un proceso dietético sepa comer bien, sepa adecuarse más o menos las calorías que consume a las que gasta, y sepa elegir bien en un supermercado, tenga esa educación nutricional. De nada nos sirve decirle, no, estos cambios no los hagas, y sin explicarle el porqué, o usar, no, estos cambios no los hagas, o sea, ser tácito o burro a la hora de hablar, y entre ellos y el más burro, yo. Entonces, tenemos un modelo dietético en el que deberíamos de, si somos pacientes, consultar los cambios, decir lo que tenemos en el frigo una vez, revisar los modelos dietéticos que nos dan, ver los cambios que se pueden hacer, negociar si queremos intentar ver una comida que tengamos más copiosa. Nos viene bien que nos digáis, el domingo que viene tengo una boda, no vamos a quitar todas las calorías para que en la boda te pueda hartar, porque eso me lo han dicho muchos. Luis, pues tú no me pongas a cenar viernes porque sábado tengo boda. No. Tampoco va así. Pero es cierto que puedes pegar alguna pincelada durante la semana, ir robando calorías, para que por lo menos, pues si te vas en la boda, que luego el desastre a la hora de pesarte no sea tanto, porque nosotros también entendemos que cuando el paciente se sube al peso quiere un resultado. Entonces entendemos y vemos la frustración del pobre paciente, porque esto no es fácil, pero siempre hay que explicar el peso, si es real, si no es real, si... Por ejemplo, mucha gente cuando viene y se pesa y se ha pasado el día anterior. No significa que pasarse el día anterior te haga coger más peso al día siguiente. Pero es cierto que si yo me he pesado la semana 1 y el día anterior he cenado una ensalada con una lata de atún y un puñado de arroz cocido y me he hecho una ensalada ahí completita para cenar con mi fruta de postre, pues esa comida que yo me comí obtiene un peso. Si ese peso me peso al día siguiente, influye. Si yo a la semana siguiente, en semana 2, ceno unas patatas fritas con huevos, con bacon, con pizza, con bebida alcohólica y demás, pues eso tiene otro peso. No es que tenga más calorías, que las tiene, es que tiene otro peso, y eso va al colon, y hasta que no se expulsa ese peso está ahí. Entonces, claro, pesas distinto, pero no nos fiemos, no siempre que te pesa ese peso es el que es. Por eso hay que analizar grasa corporal, hay que ver agua. No siempre el éxito es perder peso, sino perder bien ese peso, perder ese exceso de grasa. Por eso mucha gente cuando me dice, dejo de hacer ejercicio, dice, perderé más peso. Digo, sí, pero vas a perder músculo. Entonces, consultaremos los cambios que queramos a nuestro dietista nutricionista. También le diremos cómo tenemos la despensa, le diremos los próximos excesos que tengamos. Y nosotros como profesionales os debemos de informar de las calorías que tiene vuestra dieta, informar de qué cambios podéis hacer en la dieta para adecuarlos más a vuestras necesidades. Debemos de preguntar lo que tenéis en el frigo. Tenemos que ser conocedores de las frutas y verduras de temporada, aunque puede ser que se nos escape alguna vez, pero... Ahora mismo, pues también informar, ¿no? Si pones una alcachofa a la plancha, pues pueden ser de bote, pues mira, pues sí, pues tampoco hay tanta diferencia. O pueden ser congeladas, pues sí, pues mira. Evidentemente lo fresco, lo de cercanía es mejor, pero bueno, también ahí tenemos que entender los recursos que pueda tener cada
cada persona. No todo el mundo tiene tiempo de ir al mercado abasto, entretenerse en una compra, hacer su compra, cortar la verdura y prepararla, aunque no se tarda nada de tiempo, pero no todo el mundo tiene ese tiempo. Gente que va muy limitada de tiempo, entonces tenemos que adecuarnos a esas circunstancias. Por eso es importante la entrevista inicial. Y a medida que va pasando el régimen, el paciente tiene que entender, por un lado, que el peso no se pierde en cuesta abajo, no se pierde siempre lo mismo, y el dietista tiene que también entender, nosotros también tenemos que entender, que ese paciente vaya perdiendo un poquito de adherencia a medida de que pasa el régimen. Entonces, intentar no llevarnos los compañeros a lo personal, porque esa persona tiene mayor capacidad de frustración, tiene más excesos, y es normal, porque es muy difícil, es difícil. En el mundo en el que vivimos, en el que hay un porcentaje tan alto de sobrepeso y obesidad, en el mundo en el que vive, en el que cada vez hay mayor consumo de ultraprocesados, en ese mundo cada vez es más difícil comer de forma más adecuada. Entonces, claro, nosotros también tenemos que tener en cuenta eso. Por eso los menús intentar que sean menos monótonos posibles, que se adhieran bien el paciente y que el paciente también entienda que lo suyo es un proceso que ahora mismo nos estamos restringiendo, pero que luego podemos volver a comer un poquito más de cantidad, y ya acaba este proceso de régimen y empieza un proceso de mantenimiento en el que los seguimientos son más pausados y más alargados en el tiempo, hasta que el paciente ya no requiere visita y se le da el alta. Y en resumen, tener en cuenta que un menú es complicado de hacer, que en ese menú está sujeto a cambios, lo tenemos claro, que esos cambios los comuniquemos al profesional, y que el profesional adecue ya no solo eso, o que hemos cambiado de empresa y estamos trabajando a turnos, que adecue la dieta a las necesidades que tengamos cada uno, explicando siempre las cosas que se puedan cambiar en una dieta, por las que se puedan cambiar. Por ejemplo, pues tengo esta cena y la puedo cambiar por un plato de fruta, porque la fruta en concentración no es lo mejor del mundo, aunque sí se puede comer fruta, evidentemente, pero tampoco comernos un melón en una sentada, todo este tipo de cosas, para que se vaya fomentando una buena educación nutricional. Mirad, para el profesional que ve este programa, nosotros aprendemos, cada paciente, si me dejáis que os dé el consejo, si no, no lo cojáis. Cada paciente, como digo, es un mundo, y cada paciente es un modelo de aprendizaje para nosotros, y esta profesión a mí me encanta por eso, porque de cada persona aprende algo. Intentar siempre llevar la dieta a una dictadura que tiene que ser esto y esto no puede ser, no nos va a ayudar ni al paciente ni a nosotros como profesionales. El paciente que no entienda que tiene que restringir un poco, si quiere perder peso, que tiene que restringir un poco la ingesta, el paciente que no esté preparado para eso, mejor que no se ponga a dieta, porque el índice de frustración va a ser brutal. El paciente que no entienda que ponerse a dieta le va a suponer una mejora, mejor que no se ponga, porque para ponerse a dieta tenemos que entender que vamos a mejorar, eso te ayudará a pasar los malos momentos mejor, y nuestros hábitos van a ser más óptimos. Nuestro estado de salud va en aumento. Y eso es lo que tiene cuando perdemos peso, tenemos problemas de sobrepeso y obesidad. Nos vamos a encontrar mejor, amén de lo estético, que también nuestro estado de salud va a ir a mejorar. Y teniendo claro esos puntos, teniendo claro que hay que prestar también importancia al trabajo que hace el profesional, y que el profesional por su lado tiene que entender a la persona y también ayudarle a que mejore, a que mejore sus hábitos por medio de cambios y de estas negociaciones. Teniendo en cuenta eso, un buen trabajo entre el profesional y un buen trabajo del paciente nos va a ayudar a hacer fácil el proceso de ponernos a dieta. Esta semana el programa ha sido cortito, pero quería dejar claro estos conceptos porque son procesos que no son fáciles. En alguna vez algún paciente puede chocar con el dietista, o puede chocar en su casa con su familia, y aquí de lo que se trata, como digo como decimos siempre en Cuídate con Luis Hidalgo, es en que tenemos que aprender a disfrutar de la comida. Tenemos que disfrutar de la comida en familia, y tenemos que entender que un proceso dietético, aunque sea un proceso que tiene un principio y un proceso de régimen, un principio y un final, cambiar los hábitos es para siempre y es para mejor. Y poco más que deciros, que nos vemos la semana que viene en Cuídate con Luis Hidalgo. Os mando un besazo enorme y nada, hasta la semana que viene. Chao.